Lo más grave es que el señor Berna nos diga a nosotros que no busquemos más a los desaparecidos de la Comuna 13 porque no los vamos a encontrar, porque a todos los echaron al río Cauca. Preguntarle a uno cómo es de la Comuna 13 hasta el río Cauca, que es pasar por todo Medellín, comenzar a recorrer el suroeste y llegar hasta la Pintada, donde uno encuentra el río Cauca, y que nadie vio nada. Pero cuando uno le dice ¿cómo pudo ocurrir eso? No, es que la policía y el ejército nos ayudaron y la fiscalía porque nos prestaban los uniformes con los cuales podíamos sacar los desaparecidos que echamos al río Cauca. Y no pasa absolutamente nada. En cuanto a lo primero, es indudable que la conversión de nuestro país en una plataforma militar norteamericana, además de constituir una grave violación a la soberanía nacional y un atentado contra la paz de América Latina, va a ser fuente de todo tipo de violaciones de los derechos humanos. Son de sobra conocidos los desmanes que cometen las tropas gringas en donde quiera que hacen presencia, como lo demuestran los casos muy conocidos de Irak y Afganistán. Consideramos particularmente grave el daño que se le hace a las relaciones de Colombia con Venezuela y Ecuador, porque a los efectos de la gran crisis económica que golpean nuestros pueblos se añadirán las restricciones económicas y comerciales que multiplicarán la pobreza y la miseria, sobre todo en las regiones de frontera. Ideológico con la ciudad, pues por supuesto aquí estamos y como defensores de derechos humanos igualmente queremos reiterar este compromiso para augurar los mejores éxitos en estos 3 días en donde se tiene la posibilidad de poder compartir esas diferentes experiencias, necesidades, como también generar unas estrategias que avancen a contribuir en el mejoramiento de las condiciones y sobre todo de dar cuenta de estas diferentes realidades que están generando violación, vulneración, pérdida de vidas, así como el poder contribuir desde el gobierno de la ciudad, en cabeza de nuestro alcalde mayor Samuel Moreno Rojas, en el mejoramiento del restablecimiento y la garantía de derechos. De otra parte, este hecho, que se suma al Plan Colombia, es una prueba fehaciente del fracaso de la política de seguridad democrática. En efecto, si la ofensiva contra los guerrilleros está en el fin del fin, como afirma el gobierno, ¿qué sentido tiene multiplicar la presencia militar norteamericana en Colombia? Asimismo, es la reconfirmación inequívoca de que el gobierno de Uribe Vélez no tiene la más mínima voluntad de paz, que su única opción es la guerra, lo que va a traer como resultado la agudización del conflicto interno, que como todos sabemos es una de las principales causas de las violaciones a los derechos humanos en nuestro país. Então, no momento de crise, em que as grandes potências estão envoltas em crises econômicas, políticas, ideológicas e até moral, e até crise moral, se volta para nossos países com muita sanha, com muita força. E nesse momento, os nossos movimentos por la paz, em toda a região, temos que ter muito claro, esta ligação da luta dos excluídos por los direitos humanos, com a luta da paz, com a luta por la democracia e com a luta por soberania nacional sobre nossos territórios. Isso é muito importante. A pocos kilómetros de aquí en el Cantón Norte, mientras colocaban en la radio música, los militares torturaban a aquellos que ejercían legalmente la oposición política. El Cantón Norte nos recuerda a los caballos, los mismos caballos donde algunos hoy ejercen el poder, como si esta fuera una hacienda similar a la hacienda que han comprado en algunas ocasiones de manera legal y en otras luego del terror paramilitar. Decimos tenemos porque las cifras que tenemos en la personería
ya lo mencionaba aquí alguien, nosotros hablamos de 280.000 desplazados por el conflicto armado, es decir, desplazados forzosos en esta ciudad. La cifra del año pasado es de 380.000 personas desplazadas, un aumento del 24% de la población en desplazamiento, de los cuales tenemos que el 25% son pobladores o ciudadanos afrodescendientes y 17% son indígenas, y otro tanto, entre el 8 y el 10%, están repartidos entre la población rom y la población raizal. La militarización ha implicado un incremento en el gasto militar, pero la comparación costo-beneficio en lógicas meramente económicas capitalistas, no humanistas ni socialistas, indicaría que, con base en los resultados de las mismas fuentes oficiales, que todo lo que se denuncia como un éxito militar es un fracaso, es una mentira. Eso hace recurrente la tesis de la necesidad de acabar con la guerra, pero acabar con las causas de la guerra, del alzamiento armado. Y hay una decisión nuevamente de alimentar la guerra con la cooperación militar de los Estados Unidos, como prolongación del Plan Colombia, pero también como un mecanismo para encubrir el Estado mafioso que hoy nos cobija, el régimen destructor de la dignidad humana, de la memoria de las víctimas. Otro caso que nos preocupa, en los bordes de ciudad, y es el caso concreto del occidente, se está hablando del aumento permanente de las amenazas y, concretamente, como lo decía aquí alguien, lo que decía el señor Aston en su visita, las amenazas sistemáticas contra poblaciones concretas, es decir, contra los jóvenes de la ciudad, y cada vez bajando más el umbral de la edad. Y en sectores de la academia, nosotros tenemos el reporte también en la Delegada de Derechos Humanos de amenazas concretas contra profesores de la Universidad Distrital, de la Universidad Nacional de Colombia, y por correo electrónico se está también haciendo un ataque sistemático a los pobladores de Bogotá. Hoy se habla de Plan Colombia como control social territorial. Las víctimas siguen siendo las mismas: los sectores campesinos, indígenas, mestizos y afrodescendientes que habitan un territorio. No hay ley de víctimas, no hay ley de tierras, ¿sí? Y aquí alguien hablaba sobre el famoso retorno. La gente que llega a las grandes ciudades, y concretamente a Bogotá, lo dice el informe de seguimiento, el 8º informe de seguimiento al auto 008, nos dice que la gente que está en Bogotá, el 78% no quiere retornar. Una, por seguridad física; otra, porque no hay unas condiciones dignas a las cuales ellos puedan regresar, no hay suelo. Es decir, el despojo del que hablábamos al principio, que se hizo del suelo rural a los campesinos y a los pequeños y los medianos propietarios, no es fácil que ellos vuelvan a ser propietarios. Les pongo otro caso concreto. Cuando ellos en el registro nacional, y aquí hablaba alguien de la actualización catastral de manera democrática, cuando ellos en el registro nacional, ya sea en el IGAB o en catastro, aparecen como propietarios, entonces no pueden ser beneficiarios de otorgarles nuevo suelo para que puedan hacer retorno a sus sitios de origen. ¿Por qué? Porque ya aparecen como propietarios, cuando lo que se está desconociendo es que dejaron de ser propietarios a la fuerza y tuvieron que venirse a las ciudades, y entonces no pueden volver fácilmente o por las vías, no pueden volver por las vías normales ni legales a su sitio donde ellos eran propietarios. De ahí pueden sacar ustedes todo lo que quieran, sus conjeturas, sus apreciaciones, sus mensajes. Es decir, para eso estábamos, ¿sí? Les decía que de la noche a la mañana, en mi hogar, empezamos a manejar un léxico diferente. El 21 de diciembre de 1997, tristemente recibo la más infausta de las noticias. Me llaman de la ciudad de Pasto, me dicen: su hijo está trabajando. ¿Es cierto que está por Neiva? No. Él está en la base de comunicaciones del Cerro de Patascoy. Es una montaña que estaba como a 4.000 metros de altura, 4.200 metros de altura sobre el nivel del mar, y que sirve de límites entre los departamentos.